Buenas tardes, muchachos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí. Muy buenas tardes, sí, sí se le escucha. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, vamos a iniciar entonces. ¿Me confirman, por favor? Sí. Ahorita que comparto ya pantalla, sí ves ya pantalla. ¿Ya ven, chicos? Sí, sí se ve. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a iniciar con el tema de los sistemas. Que también de los sistemas, pues ya en su momento han hecho una actividad correspondiente a esta. Cuando hablamos de los sistemas, podríamos decir que etimológicamente y a noción de sistemas proviene de dos palabras griegas. Sin, que significa junto, e istemi, que significa establecer, poner de pie. ¿Qué quiere decir? Entonces, significa reunir en todo organizado. ¿Sí? Podemos decir que una de las definiciones más claras que tenemos acerca de los sistemas nos dice que un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí, de tal forma que un cambio en un elemento afecta conjuntamente todos ellos. Y esto, muchachos, lo vemos más que nada en los sistemas integrados, ¿verdad? Cuando hablamos de sistemas integrados, hablamos de aquellos sistemas que al hacer algún cambio, por muy pequeño que sea, esto puede afectar otro módulo del sistema. Y se ve hoy en día mucho más que antes, porque antes los sistemas estaban básicamente distribuidos, es decir, el sistema de contabilidad no tenía nada que ver o no estaba conectado con el sistema de caja o de facturación. Y el sistema de facturación no tenía nada que ver con el sistema de contabilidad. Para todo se necesitaban reportes manuales y se trabajaban de forma independiente. Hoy en día, con los sistemas integrados, quiere decir que automáticamente todas las transacciones y todas las partidas del día se afectan o tienen un efecto de forma, podríamos decir, automática en nuestros estados financieros, ¿verdad? En nuestro balance general, precisamente porque este está conectado directamente con el sistema de facturación, así como con los demás módulos, el módulo de ventas, el módulo de inventarios, el módulo de recursos humanos. Entonces, un cambio que hagamos, aunque lo hagamos en cualquiera de los módulos, si este tiene una relación directa con cualquier otro módulo en el sistema, pues obviamente esto va a tener una afectación como tal. Entonces, podríamos decir que cuando hablamos de un sistema como tal, es básicamente eso, elementos que se están relacionando entre sí, de tal forma que cualquier cambio, obviamente eso nos va a afectar a todos ellos. Podemos decir que para estudiar un sistema se deben de conocer los elementos que ellos forman y la relación que existen entre ellos. El concepto de sistemas lo comienza Ludwig von Bertalanffy, y este hombre es un biólogo, bueno, era un biólogo alemán, el biólogo alemán también, Carl Ludwig, ¿verdad? Que nació en 1901 y murió en 1972. Este hombre propuso en 1928 su teoría general del sistema,
como una herramienta amplia que podría ser compartida por muchas ciencias distintas. Y lo vemos hoy en día, cuando nosotros hablamos de un sistema, llamamos a varios tipos de sistemas, nos damos cuenta de que tenemos sistemas, por ejemplo, ERP, tenemos sistemas propiamente del conocimiento, tenemos sistemas que son propiamente para el área de producción, tenemos sistemas que son científicos propiamente para el área científica. Entonces, tal y como nos dice este biólogo alemán, ¿verdad? En su momento, como lo propuso en la teoría general de los sistemas, pues realmente esta es una herramienta que no solamente una ciencia específica como tal y utiliza, sino las diferentes ramificaciones de la ciencia. Recordemos cuando veíamos el término de ciencia, precisamente esa parte, ¿verdad? Que existen diferentes ramificaciones según las áreas de experiencia, ¿verdad? Y obviamente estos sistemas, al trabajar todos de una forma unidos, donde si falta un elemento de ese sistema, obviamente pues afecta a todo. Entonces, este científico como tal, pues hizo esa teoría en su momento y vemos cómo realmente hoy en día no es una teoría que ha pasado de moda, a pesar de que fue planteada en 1928, sino que realmente el concepto como tal sigue siendo y lo que este científico en su momento, lo que este biólogo, mejor dicho, en su momento lo planteó. Tenemos otras definiciones de sistemas y cada una de las definiciones como tal de sistemas, así como cuando vimos la parte de ingeniería, vemos cómo realmente al final nos llevan a definiciones que su esencia es la misma, ¿verdad? Que son similares. Tenemos que esta teoría como tal contribuyó, es decir, cuando hablamos de la teoría de este científico, de este biólogo, contribuyó a la aparición de nuevos paradigmas científicos basados en la interrelación entre los elementos que forman los sistemas. Previamente se consideraba que los sistemas en su conjunto eran iguales a la suma de sus partes y que podían ser estudiados a partir del análisis individual de sus componentes. Este biólogo como tal puso en duda tales creencias. Desde que fue creada la teoría general de los sistemas ha sido aplicada a la biología, a la psicología, a las matemáticas, a las ciencias computacionales, a la economía, a la sociología, a la política y a otras ciencias exactas y sociales, especialmente en el marco del análisis de integración. Tenemos que, cuando vemos los principios de propiedades de los sistemas, tenemos que todos los sistemas poseen 4 propiedades como tal: estructura, emergencia, comunicación y control. Cuando vemos estructura, nos referimos propiamente a la jerarquía y orden de las partes que conforman el sistema y la interrelación que existen entre ellos. Cuando hablamos de emergencia, es aquella por la cual el sistema aflora producto de una estructura determinada. Cuando hablamos acerca de comunicación, tenemos que es la propiedad que indica el grado y forma de interrelación e interdependencia entre los elementos del sistema. Y cuando hablamos acerca de control, una de las propiedades más importantes de los sistemas es la consecuencia de la comunicación entre las partes del sistema. El control se da siempre y cuando exista comunicación entre las partes. Si falta alguna de las propiedades, el sistema puede colapsar. Es decir, si no tenemos nuestro sistema estructurado, si no existe comunicación entre los diferentes módulos, si no hay un control, es decir, que nos permita esa comunicación entre las diferentes partes del sistema, entonces, y obviamente la parte de emergencia, ¿verdad? Que tiene que ver directamente con la estructura propiamente del sistema,
Obviamente, si nos hace falta alguna de esas propiedades, pues el sistema como tal nos puede colapsar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros entendamos qué es un sistema? Porque debemos de entender que el sistema como tal, y tal como lo planteó en este momento este biólogo alemán, un sistema está unido, todas sus partes entre sí. Y si no existe esa comunicación y esa conexión con alguna de esas partes, pues obviamente va a haber un error en el sistema como tal. Por eso es que para nosotros es muy importante ese concepto, porque los sistemas que hoy en día utilizan las diferentes empresas, tales como los sistemas ERP, dígase SAP, los sistemas hospitalarios, forman o son básicamente una estructura en la que no solamente trabajan como una estructura cliente-servidor como tal, es decir que la información como tal está centralizada en una base de datos y los usuarios se conectan de forma simultánea a la misma, ¿cierto? Entonces, si no hay la estructura que debe de tener el sistema como tal, y la unión que debe de tener y obviamente la comunicación que debe de haber entre los diferentes módulos que conforman ese sistema como tal. Llámese módulos, muchachos, por ejemplo, el módulo de facturación, el módulo de caja, el módulo de inventarios, el módulo de recursos humanos, el módulo de contabilidad, el módulo de costos y todos esos módulos, el módulo de ventas, el módulo de producción y todos esos módulos como tal, al final se unen entre sí y están comunicándose. ¿Para qué? Para que la información se actualice. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna, todo bien. Ok. Y la clasificación de los sistemas. Según las perspectivas del diseñador, se pueden considerar las siguientes clases de sistemas. Tenemos, según las definiciones de los sistemas, según su origen y según la relación con el ámbito o grado de aislamiento. Tenemos entonces en este caso los sistemas reales y los conceptuales o ideales. En los sistemas reales tenemos que es una entidad material formada por partes organizacionadas o sus componentes que interactúan entre sí. Los sistemas reales intercambian con su entorno energía, información. En el caso de conceptuales o ideales, tenemos que es un conjunto organizado de definiciones, nombres, símbolos y otros instrumentos de pensamiento o comunicación. Es decir, aquí vamos a la forma simbólica. Por ejemplo, la lógica, la matemáticas y la notación musical, etc. Algo muy importante, muchachos, que recuerden que estamos viendo el concepto de sistemas, así como vimos el concepto de ingeniería. Obviamente, como futuros ingenieros en sistemas, nosotros ya estamos planteando estos conceptos orientados a su área, que en este caso va a ser los sistemas computacionales. Pero cuando hablamos de estas definiciones de los sistemas, no quiere decir que todos los sistemas realmente son computacionales. Por ejemplo, una persona que lleva un organizado cuáles son sus entradas, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos, lleva un detalle de todos los costos, lleva un detalle de todas las facturas pagadas, lleva un control, aunque este sea manual, pero si lo lleva de forma sistemática, es un sistema. Y las empresas, por ejemplo, antes de que existieran sistemas computacionales, llevaban todo lo que era su contabilidad, todo lo que era la facturación, todo lo que era inventarios, lo llevaba de forma manual. Vemos en los inventarios cómo utilizaban, por ejemplo, las tarjetas de Cardex, que era donde llevaban las entradas de los productos y las salidas de los productos, cuál era el precio, cuál era el costo inicial, el costo de salida. Todo eso se manejaba de forma manual. Y esa manera de controlar esos inventarios, por ejemplo, eran de forma sistemática. Tenían un sistema de control, aunque este fuera de forma manual. Entonces, lo que no quiere decir, muchachos, que tenemos sistemas, algunos sistemas computacionales,
que hoy en día conocemos, pero también en sí los sistemas no necesariamente son computacionales, ¿verdad? Entonces, todo lo que lleve un orden como tal, una estructura como tal, un seguimiento consecutivo, secuencial, forma lo que es un sistema. No sé si hasta aquí estoy siendo lo suficientemente clara, jóvenes. Muchachos. Sí, profe. Entonces, por eso hablamos en los sistemas conceptuales o ideales, como por ejemplo la lógica. ¿Por qué? Porque la lógica lleva una secuencia. Y las matemáticas, porque las matemáticas, bueno, son exactas, pero también son estructurales, en el sentido de que si a usted lo ponen a desarrollar un ejercicio matemático, usted tiene que utilizar esas fórmulas, y si usted no aplica bien las fórmulas y usted no sigue los pasos correctos, entonces obviamente no va a tener el resultado que usted espera. De igual manera, la música como tal es sistemática. Es decir, todo lo que lleva un orden como tal, que lleva una secuencia lógica, forma parte de lo que es un tipo de sistemas. Puede ser que este sistema sea un sistema convencional o puede ser un sistema computacional. Por eso es que tenemos ya desde ahorita que estar claros, muchachos, que no todo lo que nosotros decimos sistemas viene a ser un sistema computacional. Sin embargo, nosotros aplicamos la definición de sistemas a los sistemas que nosotros conocemos y que ya vamos a ir viendo más adelante, que tenemos sistemas dependiendo de lo que nosotros vamos a sistematizar. Por ejemplo, los sistemas TPS, que son los sistemas transaccionales, son sistemas que nos permiten poder sistematizar toda la parte operativa de una empresa. ¿Y cuál es la parte operativa de una empresa? El área de inventarios, el área de contabilidad, el área de recursos humanos, el área de facturación, el área de ventas, son operativos como tal. Entonces, según el origen, tenemos los que son los sistemas naturales y tenemos lo que son los sistemas artificiales. Los naturales, por ejemplo, son los que no fueron transformados por el hombre. Ejemplo, un árbol, sus elementos con las hojas, el tallo, las ramas y las frutas. Es decir, cuando nosotros vemos un árbol como tal, ese árbol tiene hojas, tiene un tallo, tiene ramas y tiene sus frutos, ¿sí? Entonces, obviamente, todos esos elementos conforman lo que es un sistema. Entonces, son aquellos que no fueron transformados o no fueron creados por el hombre. Y tenemos los sistemas artificiales, que son los que fueron transformados o diseñados por el hombre, como por ejemplo las computadoras. ¿Qué elementos tiene una computadora? Tiene un teclado, tiene un mouse, tiene una motherboard, o sea, ya placas, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa si hace falta algo a esos elementos que conforman la computadora? Pues que al final, pues no vamos a tener nuestra computadora completa, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esos dos tipos de, según su origen. Y según la relación con el ambiente o grado de aislamiento, tenemos sistemas cerrados y sistemas abiertos. En el caso de los sistemas cerrados, tenemos que son sistemas que no presentan intercambio con el medio ambiente que ellos rodean, pues son herramientas a cualquier influencia ambiental. Perdón, son herméticos a cualquier influencia ambiental. En el caso de los sistemas abiertos, son sistemas que presentan intercambio por el medio ambiente que ellos rodean a través de entradas y salidas y son eminentemente adaptativos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de aquellos sistemas cerrados, son sistemas que independientemente del medio ambiente que ellos rodean, estos como tal no sufren ningún cambio, ¿sí? Es decir, no están influenciados por algún cambio como tal, ¿sí? En el caso de los sistemas abiertos, sí se ven influenciados por el cambio. Como por ejemplo, muchachos, cuando hablamos de la estructura organizacional de una empresa,
en una estructura organizacional de una empresa, y empresa como tal, pues ya está conformado, tiene sus departamentos, tiene su jerarquía organizacional. ¿Qué sucede, por ejemplo, si hay, por decirles algo, un golpe de Estado o sucede algo con la parte política del país donde se encuentra esa empresa? ¿Habría algún cambio en estructura propiamente de la empresa como tal, jóvenes? ¿Qué creen ustedes? Muchachos. Pues depende del tipo de cambio que se esté realizando, porque si es algo forzoso, entonces la empresa directamente sí tendría que hacer cambios. Ah, pero a nivel estructural. Dependería si dentro del organigrama de la empresa hay personas ligadas con la política, por así decirlo, con el partido que está sufriendo el golpe de Estado. Si dichas personas son las que están siendo buscadas, entonces tendrán que hacer un cambio drástico. Ok, muy buena observación. Sin embargo, chicos, cuando nosotros vemos una empresa como tal y la estructura organizacional de esa empresa generalmente son cerradas. Es decir, un cambio externo como tal directamente no debería de afectar como tal la estructura de la empresa, ¿sí? A menos que esta empresa como tal y como dice su compañero, sea una empresa gubernamental, por ejemplo, que en este sentido, al ser una empresa gubernamental, sí podría, sí podría afectarse como tal cualquier cambio que exista externo, es decir, cualquier problema externo que haya, ¿verdad? Entonces, según la reacción o el grado de aislamiento, así nosotros podemos tener aquellos sistemas que son cerrados, donde definitivamente, a pesar de lo que puede haber fuera, no nos va a causar ningún problema, y tenemos aquellos sistemas abiertos, ¿verdad? Donde estos como tal se adaptan muchas veces a los cambios ambientales que pueda haber, y recordemos que estos como tal, pues obviamente están receptivos a cualquier entrada que pueda haber de información, y este como tal, pues genera lo que es, una vez que sucede, y aparte de procesamiento, que ahí no vamos a entrar muy en detalle, genera lo que son las salidas como tal. Entonces tenemos lo que son entradas y salidas como tal en aquellos sistemas que son abiertos. Ok, entonces muchachos, vamos a ver, de acuerdo a la clasificación de Sherland, los sistemas se clasifican en sistemas naturales, sistemas diseñados, sistemas de actividad humana y sistemas culturales. Como podemos ver, y tal y como les mencioné anteriormente, cuando nosotros hablamos de sistemas, obviamente somos informáticos, y nos viene a la mente todo lo que tenga que ver directamente con sistemas computacionales. Sin embargo, existen diferentes clasificaciones de sistemas, porque si recordamos un poco acerca del concepto como tal, hablamos de que son todas aquellas partes que se entrelazan entre sí y que obviamente tienen que estar íntimamente ligadas, que con que falte una, pues se puede ver afectado. Entonces tenemos los sistemas naturales, por ejemplo, que han sido creados por la naturaleza y no han sido transformados o modificados por el hombre. Ejemplo, sistemas vivos, el universo, y sistemas solares. El sistema solar como tal, hablamos de que son sistemas naturales. Cuando hablamos, bueno, vamos a dibujar el sistema solar, ¿sí? Estos como tal ya fueron creados por la naturaleza, y por lo tanto estos no han sido transformados o modificados por el hombre. Y los sistemas diseñados son aquellos diseñados por el hombre y son parte del mundo real. Pueden ser abstractos o pueden ser concretos. En los sistemas abstractos tenemos sistemas conceptuales e intangibles, como ser y a filosofía, y a matemáticas, y a religión. Entran dentro de lo que son los sistemas abstractos. Y los concretos son sistemas tangibles, como son las computadoras, los edificios, los automóviles. En pocas palabras, muchachos,
Obviamente la religión es una creencia de cada ser humano. Por lo tanto, es algo que no se ve, pero se cree. Entonces entra dentro de lo que es lo abstracto, es lo que nosotros no podemos ver tangiblemente o físicamente como tal. En el caso de los sistemas concretos, sí, son palpables. Por eso es que dentro de los sistemas concretos tenemos las computadoras, los edificios, los automóviles, porque obviamente son algo que nosotros podemos ver. En los sistemas de actividad humana son los que describen al hombre epistemológicamente a través de lo que hace. Y la describe por las actividades, es decir, verbo infinitivo del ser humano para lograr un determinado fin o producto. Y en el caso de los sistemas culturales tenemos que son aquellos formados por la agrupación de personas, una empresa, tales como la familia, la empresa, un grupo de estudiantes, etcétera. Forman lo que son sistemas culturales. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, todo claro. Ok, permítanme un momentito, por favor. Una pregunta, ese documento lo va a subir a la plataforma, o sea, al campus. Sí, así es, chicos. Ingeniera, una pregunta. La reunión la va a subir a YouTube como de costumbre porque la verdad he tenido como dificultades con la red y casi no logré escuchar muy bien. Sí, siempre yo voy a subir, no se preocupen, muchachos. Siempre lo vamos a subir. Ok, gracias. Permítame un momentito que estoy viendo ya otra presentación que vamos a iniciar.
Ok, chicos, entonces ahorita ya comparto la siguiente parte. Bueno, ¿me confirma si están viendo ya pantalla ahorita? Sí, Sí. Ok. Bueno, muchachos, vamos a ver si me han puesto atención estos días. ¿Qué hacen las computadoras? Vamos a ver, ¿quién me puede decir qué hacen las computadoras? Pueden realizar cálculos, Procesar información. Ajá, ¿qué más? Almacenar información. Ajá, ¿qué más? Subir información a la red. Ajá, ¿qué más? Recibir, modificar y enviar información entre distintos usuarios. Excelente, muy bien, chicos. Entonces, y la simple verdad es que las computadoras realizan 4 funciones básicas, ¿sí? Son sencillas, y la verdad es que son sencillas, así como las matemáticas. Cuando encontramos el gusto por las matemáticas nos damos cuenta que son realmente sencillas. Entonces, muchachos, tenemos que, como decíamos, ¿verdad? Y las computadoras como tal tienen 4 funciones básicas. Y lo que ustedes mencionaban, reciben una entrada, procesan información, producen una salida o almacenan información. Si ustedes se recuerdan anteriormente, y yo ya había comentado de que en algunos libros, en algunos textos, realmente lo ponen como 3 funciones básicas, que es recibir entradas, procesarlas y generar salida, ¿sí? Pero realmente, si lo vemos de una forma objetiva, realmente son 4 funciones. Recibir información, es decir, que aceptan información del mundo exterior. Y estas generalmente son datos. Y los datos como tal, muchachos, individualmente o de forma individual, pues realmente no nos generan ningún valor agregado. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, nombre, edad, nombre, apellido, edad, género, religión, por decirles algo. ¿Qué les estoy pidiendo ahí, muchachos? Información. Datos, información y datos datos, personales. son datos como tal. Ahora, cuando ya tengo el conjunto de registros como tal, es decir, cuando cada uno de ustedes me manda su nombre, su apellido, su género, su religión, por decirles algo, su edad, y ustedes me envían, al momento de decir, ok, quiero sacar el listado de mis estudiantes, cuántos son masculinos, cuántos son femeninos, por decirles algo, ¿sí? Entonces, eso como tal se convierte en una información. Por eso, lo que reciben generalmente las computadoras como tal son datos que por sí solas no tienen un valor como tal. Es decir, si ustedes me dicen, ok, mi nombre es tal, mi apellido es tal, y solamente me lo da una persona como tal, con esa información realmente, o con esos datos como tal, realmente yo no puedo hacer mucho. Pero si ya tengo una base de datos o una cantidad considerable de esos datos, sí puedo generar diferentes estadísticas. Entonces, ese proceso de convertir esos datos en información es lo que nosotros conocemos como procesar información, en la cual se pueden realizar operaciones aritméticas o lógicas. ¿Por qué aritméticas o lógicas? Porque recordemos que la base de las computadoras es matemática. Incluso fue creado por un matemático, ¿verdad? Entonces, gracias a esto, pues nos permite tomar decisiones sobre la información. Y al final, ¿qué es lo que nos genera? Salida. Esa salida generalmente sí ya está como una información, donde ya nosotros como tal podemos generar algún tipo de estadística, podemos tomar decisiones en base a esa información. Y aparte de almacenar información, ¿por qué? Porque no toda información nosotros ya imprimimos, o no toda información como tal, nosotros provocamos una salida.
¿verdad? Sino que hay información que solamente almacenamos. Entonces, por eso, dentro de esas funciones tenemos, recibe una entrada, procesa esa información, genera una salida o almacena información como tal. O puede hacer ambas cosas, generar la salida y almacenar información como tal, ¿verdad? Tenemos entonces, muchachos, que cada sistema de computadoras contiene componentes de hardware. Eso ya lo habíamos visto, o sea, partes físicas especializadas en cada una de estas 4 funciones, ¿verdad? Obviamente, y acá venimos a preguntarles, por ejemplo, para las entradas, ¿qué dispositivo utilizaríamos? ¿Dispositivo de entrada o dispositivo de salida, muchachos? Teclado, mouse, monitor, ¿Y esos son? dispositivos de entrada. Es correcto. Muy bien, chicos. Entonces, los dispositivos de entrada son los que nos permiten aceptar una entrada del mundo exterior. ¿Qué sucedería si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos esos dispositivos de entrada? ¿Podríamos hacer algo? No se podría ingresar información. Exacto. Dispositivos de salida. Estos dispositivos envían información al mundo exterior. ¿Y cuáles eran algunos de los ejemplos que habíamos hablado de esos dispositivos de salida, muchachos? El monitor. Muy Impresoras. bien. Impresora. Los parlantes. Excelente. Todo eso forman parte de los dispositivos de salida. ¿Y cuál sería un dispositivo de procesamiento o procesamiento de información? Un dispositivo de CPU. entrada, un dispositivo de salida, un microprocesador o ya memoria o dispositivo de almacenaje. ¿Cuál sería? Un microprocesador. Es correcto, porque el microprocesador como tal es lo que nosotros lo conocemos como la unidad central de procesamiento, ¿sí? Es decir, es el cerebro de la computadora. Sin un microprocesador no podría haber lo que es, y aparte de esa parte de procesar información. Entonces, ¿para qué entonces nos sirven la memoria y los dispositivos de almacenamiento? ¿En qué categoría estarían de los 4 procesos que tenemos, muchachos? ¿En entrada, en proceso, en salida o en almacenamiento? Estarían en la entrada y... Bueno, ¿cuál? ¿Qué? A ver, chicos, ¿para qué nos servirían la memoria y los dispositivos de almacenaje? ¿En qué etapa de nuestro proceso, de nuestros 4 procesos nos servirían? En los dispositivos de almacenamiento. Es correcto. Las memorias portátiles como las memorias USB podrían igual ser memoria entrarían en los dispositivos de entrada. Muy bien. Muy bien. Excelente, chicos. Almacenan ambos información, pero sirven a diferentes propósitos, obviamente, ¿verdad? Recordemos que en la memoria tenemos la memoria RAM y la memoria ROM, ¿verdad? Y también, como decía su compañero, cuando hablamos, por ejemplo, de las memorias USB, pues estos sirven para almacenar información, pero al mismo tiempo también nos sirven a nosotros para ingresar datos como tal, ¿verdad? Muy bien, chicos. De un modo a otro, en el mundo de las computadoras la información es digital. Esto significa que está hecho de unidades contables separadas en dígitos, de modo que pueden subdividirse. Una computadora no entiende palabras, números, imágenes, notas musicales o letras del alfabeto. Igual que un joven lector, una computadora no puede procesar información sin dividirla en unidades más pequeñas. De hecho, solo pueden digerir información que se divide en bits. Y entonces cuando hablamos de bits, estamos hablando propiamente de dígitos binarios, lo cual es la unidad más pequeña de información que puede procesar una computadora. Un bit puede tener 1 o 2 valores, ceros o 1, ¿sí? Igual cuando vemos y aparte de tipos de datos booleanos, por ejemplo, donde solo podemos recibir o verdadero o falso, ¿sí? Cualquiera de los dos. De igual manera, con los bits es así.
solo pueden ser ceros o uno. De forma más parecida, una computadora puede procesar fragmentos más grandes de información, tratando grupos de bits como unidades lógicas. Por ejemplo, una colección de 8 bits, llamados bytes, pueden representar 256 mensajes diferentes. Es decir, que 256 va a ser igual a 28. Entonces, y a construcción con bits. Ya vamos a ver esto más adelante. Y los bits como números, como las computadoras están hechas de dispositivos de conmutación que reducen toda la información a ceros y unos. Representan números utilizando el sistema numérico binario, un sistema que denota todos los números con las combinaciones de 2 dígitos, es decir, ceros o unos. Y a unión de estos como tal, forman lo que son la numeración, ¿sí? Y las memorias de computadoras, es decir, habíamos visto ya parte de la RAM y la memoria ROM. En el caso de la memoria RAM, es una memoria de acceso aleatorio. Es el tipo más común de almacenamiento primario o de memoria. Y los chips de la RAM contienen circuitos que almacenan temporalmente las instrucciones y los datos de programa. Por esa razón, cuando ustedes reinician las computadoras, pues básicamente esa memoria como tal es liberada. O al momento de cerrar el programa, ¿verdad? Como tal, libera la parte de que estaban utilizando como tal y los programas. Por esa razón, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra computadora y sentimos que, digamos que estamos trabajando con AutoCAD y estamos trabajando con otros programas de forma simultánea, muchas veces llegamos a sentir que nuestro equipo está lento, ¿sí? Que de repente se traba, que no hay memoria suficiente. Entonces lo que comenzamos a hacer es a cerrar programas. Y esto, conforme vamos cerrando los programas, vamos viendo que va mejorando ya la velocidad propiamente al momento de ver el procesamiento de la información como tal, o al momento de trabajar con el programa específico que necesitamos trabajar. Por esa razón es que esta memoria es de acceso aleatorio. Y las computadoras dividen cada chip de RAM en muchas ubicaciones de memoria del mismo tamaño. Y las ubicaciones de memoria, como las casas, tienen direcciones únicas para que las computadoras puedan indicarles aparte cuando han de guardar o recuperar información. Pueden almacenar un fragmento de información en cualquier ubicación de la RAM y puede elegirse de forma aleatoria, o sea, al azar. Y las computadoras pueden, si se indica, recuperarlas rápidamente. De aquí el nombre de memoria de acceso aleatorio. Y la RAM a veces se llama memoria volátil, porque la información almacenada ahí no se mantiene permanentemente. Es decir, al momento de reiniciar el equipo como tal o cualquier situación, esta vuelve nuevamente a su normalidad. Existe una memoria no volátil. Esa memoria se llama ROM. ¿Sí? Ya veíamos nosotros que teníamos memoria RAM y memoria ROM. En el caso de la memoria ROM, es una memoria de solo lectura, porque las computadoras solo pueden leer información almacenada en ellas. Nunca pueden describir o nunca pueden escribir ninguna información nueva. Es decir, esta memoria es la que se utiliza cuando usted enciende su computadora y comienza a cargar el sistema operativo. Esa es la memoria ROM. Y todos los programas de aplicación. Todas las computadoras modernas incluyen ROMs que contienen instrucciones de arranque y otras informaciones críticas. Información de la ROM fue grabada en ellas cuando se fabricó el chip. Así que está disponible siempre que la computadora está funcionando, pero no puede cambiarse salvo reemplazando el chip de la ROM. En una computadora portátil, y la CPU, los chips de memoria y otros componentes claves están integrados en lo que son la placa madre. Y información viaja entre los componentes de la placa madre a través de grupos de cables llamados buses de sistema o solo buses.
Y los buses tienen generalmente de 32 o 64 cables o rutas de datos. Un bus de 32 cables se llama bus de 32 bits porque pueden transmitir 32 bits de información a la vez, el doble de un antiguo bus de 16 bits. Y los buses también se conectan a buses externos y a puertos, es decir, conectores en el exterior de chasis de la computadora. Algunos de estos puertos donde pueden conectar el teclado y el ratón, por ejemplo, están conectados directamente a la placa del sistema. Y las ranuras y los puertos facilitan la adición de dispositivos externos llamados periféricos. En las ranuras es donde nosotros ponemos las tarjetas, muchachos, ya sea una tarjeta de video, ya sea una tarjeta de red nueva que queramos poner o una tarjeta inalámbrica de red. Entonces, en esas ranuras que tienen en la motherboard es donde nosotros los colocamos. El sistema de las computadoras para que la CPU pueda comunicarse con el mundo exterior y almacenar información para el uso posterior. Entonces, muchachos, tenemos este pequeño diagrama donde tenemos lo que es la unidad central de procesamiento, la cual necesita los datos almacenados en la dirección de memoria, ¿sí? Tenemos los buses, el cual el bus toma los datos y los transporta en la línea de dirección a la unidad central de procesamiento. Y la unidad central de procesamiento remite la dirección en forma de señal por medio de buses de dirección para indicar dónde obtener los datos. Es decir, en sí, muchachos, viajan en ambas direcciones, en los buses, ¿sí? Porque hay una comunicación de envío y otra comunicación de recepción, ¿verdad? Como tal. Entonces, obviamente tenemos nuestra memoria RAM, que generalmente son las memorias expandibles, que también, por ejemplo, si nuestra computadora solo tiene 4 de RAM, muchas veces vemos cuántas ranuras tenemos para memorias y vemos si podemos expandirlas y de esta manera lo vamos expandiendo. Recuerden que estas solo pueden ser también solamente, muchachos, podemos expandirlas de modo que sean múltiplos de 2, es decir, 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros tenemos una memoria de 4 gigas y decimos, no, bueno, queremos, y tengo una de, por decirlo, de 1 giga. Entonces digo, bueno, voy a ponerla para que tenga 5 gigas. Nunca se lo va a reconocer, porque la computadora como tal, al momento de utilizar, solo ya va a reconocer los 4 gigas. Porque funcionan de esa manera, múltiplos de 2. Entonces tenemos los buses del sistema. Pueden considerarse 3 diferentes de buses en el sistema de microprocesadores: el bus de dirección, el bus de datos y el bus de control. En el caso del bus de dirección, está destinada a la comunicación de los CPU con la memoria para indicar la posición en que se encuentran. El bus de datos es la vía de comunicación de todos los datos. Estos provienen de la unidad de entrada o salida o de la memoria. Y el bus de control transmite todas las órdenes a las diferentes unidades con el objeto de que se activen o desactiven en un momento adecuado. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? Ninguna. Bueno, muchachos, el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos visto? No, yo no. Yo puedo. Ok. Bueno, se han mandado algunas de las tareas que era para hoy, ¿verdad? Entonces, supongo que en el transcurso de la semana es que vamos a ver la nota, ¿verdad? ¿De qué cosa? Lo del trabajo en grupo.
Acuérdense, muchachos, que los trabajos en grupo, bueno, todos los trabajos como tal, según los parciales, se entregan al finalizar de cada parcial. Entonces, al finalizar del primer parcial, ustedes van a tener sus notas correspondientes a actividades del primer parcial. Segundo parcial, van a tener sus notas correspondientes a actividades del segundo parcial. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en esta semana posiblemente ya tengan la calificación de sus primeras actividades. De la prueba como tal, esa ya van a ver de manera de inmediato. Es decir, una vez que finalicen el tiempo de realizar la prueba, al finalizar, ustedes ya van a ver esa nota de forma automática. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra pregunta. Todo claro. Bueno, muchachos, entonces nos quedamos hasta aquí. Por favor, recuerden, muchachos, que del libro propiamente de libro de Beckman, ¿verdad? Vayan leyendo, bueno, ya vieron el capítulo 1, capítulo 2 y ahorita vamos a entrar al capítulo 3. Entonces, para que por favor, ya desde ahorita, pues ustedes ya vayan leyendo, vayan estudiándolos, ¿verdad? Y eso ya va a servir también para poder realizar los diferentes trabajos. Recuerden que en el caso de los trabajos, por ejemplo, de la prueba, sí era bien importante que antes vieran 2 presentaciones que ya subí, que era básicamente lo mismo que habíamos visto, lo único que estaba un poquito más detallado, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna consulta o alguna duda al respecto, chicos. Si no hay dudas, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Nos conectamos el día de mañana. ¿Ok? Que tengan un feliz día, jóvenes. Cuídense mucho. Igual, ingeniera, feliz día. Igual, ingeniera. Igual, ingeniera, muy buenas tardes. Igual, ingeniera. Gracias. Que tengan buen día. Gracias. Ingeniera. Feliz día, muchachos. Y actividad vencía ayer, ¿verdad? No, una actividad vence hoy, si no me equivoco. Sí, la del trabajo en grupo. Ah, ok. Perfecto. Bueno, muchachos, que tengan un feliz día. Cuídense mucho.